Orfeo es una de las figuras más fascinantes de la mitología griega, conocido por su extraordinaria habilidad musical y su conexión con los misterios iniciáticos. Su origen y linaje, bueno, Orfeo era hijo de Apolo, según algunas versiones, y acá vamos a manejar esa, porque otras versiones lo ponen como hijo de un rey tracio, Eagro. Pero acá vamos a manejar que es hijo de Apolo. Y su madre era Calíope, la musa de la poesía épica, con gran linaje también, ¿no? Tanto Apolo, su padre, como Calíope, su madre. No te olvides que las musas son hijas de Zeus y Mnemósine, o sea, de la mente consciente y la memoria. Y esto es importante, es un dato relevante, por eso hay que revisar los mitos y no solo la etimología de cada palabra, sino también el origen, ¿no? La procedencia. Bueno, Calíope era la musa de la poesía épica. Orfeo desde joven recibió de manos de Apolo, por eso a mí me gusta pensar que es hijo de él, y me gusta manejar este término. Recibió de Apolo una lira dorada, anda llevando. Ahora sí profundizamos su origen para encontrar sentido a qué quisieron representar con su mito. Hay que tener en cuenta que su padre Apolo, el dios que representa la luz, la belleza, y su don es el estado consciente de existencia, la luz que permite ver, es el ego, ese personaje, nuestra proyección, eso que creamos para nosotros y para los demás, es decir, cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo creemos que los demás deberían percibirnos. Ese es el personaje, no tiene nada de malo el ego, es una construcción propia. Bueno, eso es Apolo. Y su hermana, sacamos esa deducción justamente por sus orígenes, Apolo, ¿no? Y además que tiene una hermana gemela y fue ayudado, fue la hermana gemela, Artemisa, nació antes que él, pero ayuda a su madre a traerlo a la vida. Por eso te digo que es el ego. No tengo la menor duda. Ella representa a Artemisa, la zona inconsciente. Bueno, bien, no nos vamos a detener en ellos porque vamos a ir a Orfeo. Hay por allí un eco que te habla de estos dos, de Apolo y Artemisa. Bien, es necesario aclarar esto porque Apolo no andaba regalando nada a nadie que no fuera realmente importante. Por ejemplo, él hace un intercambio con su hermano Hermes, por ejemplo, pero no se conoce que sea un dios tan generoso como para regalar una lira, que es el don de él, además, ¿no? El de la música. Por eso sospecho que era hijo de Apolo, no es un capricho. Una lira le regala. La lira representa la armonía con la que desarrolló Orfeo su talento musical. Poderoso era tan poderoso que podía calmar las fieras, dice el mito, mover árboles y ríos e incluso influir en los dioses. Así de poderoso era el don, el talento que tenía Orfeo. Es decir, Orfeo descubre su don, su talento, y además lo cultiva, lo cuida, lo reproduce y lo evoluciona. Y él extendía su don compartiéndolo con otras personas también, generosamente. Está el ejemplo con los argonautas, ¿verdad? Cuando acompaña a Jasón y los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro, su música fue clave para superar desafíos, como neutralizar el canto de las sirenas que atraían a los marineros hacia la muerte. Bien, ahora vamos sobre la historia personal, la historia del personaje de Orfeo. Orfeo se enamora de Eurídice, una ninfa, y se casaron. Sin embargo, el día de su boda, una serpiente venenosa la mordió a Eurídice, causándole la muerte. Eurídice, ¿qué es una ninfa? A veces estos son el tipo de cosas que hay que revisar. Cuanto más te impacta un mito, la narración de un mito, que lo estés leyendo o escuchando y te impacta lo que se está diciendo, es porque hay un gran mensaje ahí oculto y cada cosa que se nombra tiene su significado oculto que hay que aprender a descifrar. Pero claro, hay personas que no les interesan estas cosas. Si estás escuchando es porque te interesa. Bueno, Eurídice, ¿qué es una ninfa? Ellas simbolizan la conexión con la naturaleza y la inspiración artística. Las ninfas, a diferencia de los dioses,
tienen una presencia mucho más terrenal y cercana al humano. No son seres supremos que imponen su voluntad desde lo alto del Olimpo, sino espíritus de la naturaleza, que interactúan directamente con su entorno y en muchos mitos también interactúan con humanos. O son mitos, ¿verdad? No existen las ninfas. Digo porque después dicen, ay, sí, pero las ninfas. No. Bueno, la diferencia entre la humanidad de la nueva era, vamos a decir, de estas últimos cientos de años o miles, es que inventamos cosas, emitimos pensamientos y los damos por cierto, nos los creemos. Hay personas que juzgan todas estas exposiciones mitológicas como si hubieran sido reales. Es muy chistoso, obviamente lo deben estar haciendo para nada, llamar la atención de otros, ¿no? Pues no creo que haya tanta ignorancia en la humanidad de hoy día como para creer que esto fue cierto, eh, o como frases que dicen la promiscuidad de Zeus que andaba con eso, bueno, está, pero vos sabés que no es así. Las personas que se dedicaban a crear estos mitos hacían una narración, creaban de la nada muchas veces dioses, ninfas, bueno, Ménades y un montón de personajes más que no existen, son ficticios, pero los creaban para contar una historia. Pero ellos no se olvidaban que eran los creadores de esos dioses y de esos personajes. La humanidad posterior parece haberse olvidado. Bueno, podríamos decir que estas ninfas encarnan una esencia intermedia entre lo divino y lo mortal, con la inmortalidad parcial, es decir, morían, pero vivían muchísimo. Tiene sentido que lo hayan expuesto de esta manera, la capacidad, y tenían además la capacidad de sentir emociones profundas, ¿no? Incluso a veces mucho más que los humanos, como le pasa a Hermafrodito. Si mal no recuerdo, fue una ninfa que se enamoró de él y bueno, lo termina como quien dice maldiciendo. Bueno, a menudo se enamoran de humanos, inspiran artistas o guían héroes. Su relación con el mundo es más fluida, intuitiva y espontánea, lo que las hace más accesibles, más terrenales que los dioses, quienes suelen ser distantes o dominantes, estos dioses en sus intervenciones. Eurídice muere. Y desesperado Orfeo descendió al inframundo, cuenta el mito, y con su música conmovió a Hades y Perséfone, quienes le permitieron llevarse a Eurídice con la condición de no mirarla hasta salir. No mires atrás, Orfeo. Justo antes de alcanzar la superficie, Orfeo, dominado por la ansiedad, miró hacia atrás para corroborar que Eurídice lo seguía. Y Eurídice desapareció para siempre. Devastado, Orfeo rechazó el amor de otras mujeres, lo que enfureció a las Ménades. Acá tenés otros personajes, las Ménades. ¿Quiénes son las Ménades? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quiénes son los padres? ¿De dónde emanan? ¿Cuál es su historia? Bueno, estas son las cosas que habría que hacer para entender y descifrar los misterios que encierran estos mitos. Bueno, las Ménades, seguidoras de Dionisio, son las que se enfurecen y lo matan a Dionisio. Lo atacan y lo despedazan. Su cabeza, dicen, y su lira fueron arrojadas al río Ebro. Anda llevando, su cabeza y su lira fueron arrojadas al río Ebro. Y su alma finalmente se reunió con Eurídice en el mundo de los muertos, en el inframundo. ¿Qué legado? ¿Cuál es la enseñanza de la tragedia? Bueno, esto se enseña en los misterios órficos, la tradición iniciática que enseñaban sobre la purificación del alma y la vida después de la muerte. Su influencia se extiende a través de la filosofía y las religiones griegas, que no eran religiones como hoy día, ¿no? Bueno, dejando un legado que perduró en el tiempo, obviamente. Su historia es una de amor, arte y trascendencia, sin lugar a duda, una de las más conmovedoras de la mitología griega. Y su trágico destino encierra múltiples significados. El amor de Orfeo por Eurídice, por ejemplo, representa la unión entre lo humano y lo divino, entre la inspiración artística y la naturaleza. Eurídice, como ninfa, es un ser intermedio entre los dioses y los mortales, lo que refuerza la idea de que Orfeo no solo amaba a una mujer, sino a un ideal, una musa que encarnaba la belleza efímera.
Y si miramos la mordedura de la serpiente, ahí hay un mensaje oculto. ¿Por qué una serpiente la muerde, según cuenta el mito? El hecho de que Eurídice muera el mismo día de su boda, mordida por una serpiente, es un símbolo de ruptura abrupta, de transformación y destino. La serpiente representa el ciclo de la vida y la muerte, como hemos visto en algunos otros mitos, un recordatorio de que la felicidad es efímera y que el amor, por más sublime que sea y más inmenso que sea, puede desafiar el destino. Esto lo demuestran claramente Ares y Afrodita. El veneno simboliza lo inevitable del sufrimiento, ¿verdad? Una prueba de que Orfeo debe enfrentar para trascender su arte y su propia existencia. Es una prueba de su experiencia humana, porque él está haciendo una experiencia humana, está viviendo una experiencia humana. La boda frustrada es una metáfora de la imposibilidad de la unión perfecta, reflejando la lucha entre el deseo humano y las fuerzas superiores que rigen en el cosmos. Por eso es una prueba el hecho de que haya muerto Eurídice el día de la boda. El descenso al inframundo, bueno, la prueba del artista. Orfeo, devastado, decide descender al inframundo para recuperar a Eurídice, lo que simboliza el viaje del artista hacia lo más profundo de su ser, al inconsciente. Su música conmueve a Hades y a Perséfone, quienes le permiten finalmente llevarse a Eurídice con la condición de no mirarla hasta salir del reino de los muertos. Maravilloso. Sin embargo, Orfeo duda. Se deja llevar por la ansiedad y la incertidumbre y pierde a Eurídice para siempre. Y bueno, esto se puede interpretar como el dilema del creador, o sea, de aquel el artista, el artesano, que busca materializar su visión, pero corre riesgo de perderla en el proceso. La fragilidad del amor y la confianza, donde la duda destruye lo que parecía seguro. La imposibilidad de desafiar la muerte, un recordatorio de que hay límites que ni siquiera el arte puede superar. O sea, la muerte como fin de algo, ¿verdad? Este mito sigue resonando, porque toca fibras profundas de la psicología humana, el arte y la espiritualidad. El mito de Orfeo es una poderosa representación simbólica y podemos interpretarla desde múltiples perspectivas, desde diferentes ángulos, incluyendo la psicología arquetípica de Carl Jung, por ejemplo, y la tradición esotérica. Ejemplos, ¿no? Después cada cual sabrá en su experiencia cómo verla. Orfeo, como arquetipo del artista y el iniciado, encarna el artista visionario, aquel que tiene acceso a una realidad más profunda a través de su arte. Su música no solo calma a los animales y mueve la naturaleza, sino que también le permite trascender los límites del mundo físico, llegando incluso al inframundo. Esto lo convierte en un iniciado, alguien que ha cruzado el umbral entre la vida y la muerte. Pero la muerte como te digo, nuevamente, el fin de algo, de la transformación. Él es un creador. La bajada al inframundo, el viaje del alma. El descenso de Orfeo al inframundo para recuperar a Eurídice es un símbolo del viaje iniciático y la confrontación con la sombra. En términos junguianos, representa el proceso de individuación, donde el héroe debe enfrentarse a su propio inconsciente y aprender a integrar sus aspectos ocultos. La condición de no mirar atrás simboliza la confianza absoluta en el proceso, pero su fracaso demuestra la fragilidad humana ante la duda y el miedo. La pérdida de Eurídice, el sacrificio del conocimiento. No podés tenerlo todo, o sí. Cuando Orfeo pierde a Eurídice por mirar atrás, el mito nos habla de la impermanencia y la dificultad de sostener lo sagrado en el mundo material. En muchas tradiciones iniciáticas el conocimiento profundo no puede ser retenido por completo. Debe ser experimentado y luego trascendido. Esa es la idea de todas las escuelas iniciáticas. Bueno, la mayoría, o por lo menos el sentimiento o la intención original de las escuelas iniciáticas, ¿no? Después están, nada, payasería y circo. Orfeo aprende que el amor y la belleza son efímeros ahí, que la verdadera transformación ocurre en el interior.
Eso es lo que él aprende. Su muerte a manos de las Ménades simboliza el rechazo del mundo. El mundo no está preparado muchas veces para aceptar o integrar en su cotidiano lo que el artista tiene para entregar. Orfeo, después de perder a Eurídice, rechaza el mundo terrenal y se dedica a la contemplación. Se aísla. Su asesinato por las Ménades, seguidoras de Dionisio, representa el conflicto entre el misticismo órfico y el culto dionisíaco, entre la disciplina espiritual y el abandono estático, de éxtasis, ¿verdad? Su muerte es un sacrificio que lo convierte en un símbolo eterno de la búsqueda del conocimiento. ¿Y cuál es el mensaje oculto en este mito? Y bueno, los sabios dejaron en este mito una enseñanza profunda. La verdadera iniciación no es solo el conocimiento, sino la transformación interior. Por eso Orfeo tiene una prueba de amor con Eurídice. Orfeo nos muestra que el arte, la música y la espiritualidad, lo bello, lo bueno y lo santo, como solemos decir, puede abrir puertas a lo trascendente. Pero también el camino del iniciado es solitario y lleno de pruebas. No aislado, solitario, sino que solo él puede hacerlo. Cada iniciado hace su propio camino. Se le dan las líneas de seguimiento, pero la transformación es propia, es única de cada iniciado. Orfeo, con su arte sublime y su conexión con lo divino, representaba un tipo de existencia que desafiaba las normas del mundo terrenal. Su rechazo por el amor carnal, después de lo que le pasó con Eurídice, y su dedicación a la contemplación lo alejaron, lo aislaron, él se aisló, ¿verdad? Rechazando la sociedad. Lo convirtieron en un iniciado solitario. No, el viaje del héroe es solitario. El iniciado ya no debe ser solo, porque finalmente lo llevan a la tragedia, ¿no? Al trágico destino en manos de las Ménades, seguidoras de Dionisio. Porque para cerrar el círculo, un iniciado debe entregar, compartir su conocimiento al mundo al que pertenece. Si Orfeo hubiera querido evitar el rechazo del mundo, quizás habría necesitado integrar su conocimiento en la vida cotidiana, en lugar de retirarse completamente. Su muerte simboliza el conflicto entre la razón y el éxtasis, entre la disciplina espiritual y la entrega a la pasión. Las Ménades representan el frenesí dionisíaco. Lo destruyen porque su música ya no puede conmoverlas. ¿Te acordás que él antes con su música movía cielo y tierra, incluso hasta el inframundo? Pero ahora no pudo conmover a las Ménades. Por eso lo destrozan, porque su aislamiento lo ha separado de la energía vital que lo unía al mundo. Desde esta perspectiva psicológica, Orfeo encarna el arquetipo visionario incomprendido. Aquel que ha visto más allá, pero no logra transmitir su verdad sin ser rechazado. Su historia nos deja una enseñanza profunda. El conocimiento sin conexión con la vida puede volverse una carga. Y la verdadera sabiduría no solo reside en la iluminación, sino en la capacidad de compartirla sin perder el vínculo con la humanidad, porque para eso estás en el plano material, en el plano de los elementos, de la materialización. Si Orfeo hubiera encontrado un equilibrio entre su visión espiritual y la realidad terrenal, quizás habría sido aceptado en lugar de destruido. Pero entonces nos hacemos una pregunta: ¿seguiría siendo Orfeo? Interesante y revelador, sin duda. Pero para esto existe la mitología griega, para que la interpretes. Y es probable que esta no sea una interpretación definitiva, es una muy personal de quien te habla. De hecho, no lo es, porque cada cual hace la suya. Podemos aprovechar esta era de la comunicación para escuchar los mitos, ya que hay tantas personas transmitiéndolos, incluso con imágenes IA maravillosas, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que eso es algo fascinante. Yo quedo extasiada muchas veces con lo apasionada que soy por la mitología griega y veo videos de personas que se dedican a transmitirlo, los mitos, digo, ¿no? Y quedo realmente fascinada, es maravilloso. Pero claro, ellos te cuentan, te relatan el mito, es una exposición teatral, o sea,
no hacen interpretaciones profundas como las que te sugiero que hagas, ¿no? Deberíamos quedarnos con el mensaje y así sea interpretado por cada uno a su manera. Mirar cuáles pasajes resuenan en tu vida, en su mundo, en tu mundo, y tomar la enseñanza, ¿no? Revisar los orígenes de cada personaje que interviene en el mito y qué representa cada uno. Cada mito encierra, contiene y oculta una enseñanza para nosotros. Y ese legado, ese es el legado que nos heredaron los ancestros iniciados. Ellos transmitieron estas cosas, ellos las crearon. Y está oculto justamente el mensaje. Por eso, porque es un misterio que cada uno debe revelar según su experiencia y capacidad de comprensión. No te creas ninguna de los pensamientos y los razonamientos que hacen, ni siquiera este. Esto es una guía de cómo interpretar. Conclusión. Esta interpretación es personal, tenerlo en cuenta. Si consideramos que Orfeo, como hijo de Apolo, está destinado a arrojar luz sobre la experiencia, entonces su viaje al inframundo, al que es conducido por la muerte de Eurídice, la vida lo lleva. Puede verse como una exploración necesaria que debe hacer a su propia sombra, un descenso al inconsciente para confrontar lo que realmente significa su amor por Eurídice. Porque probablemente él no se enamoró de un ser externo, sino de algo interno, algo de él, de sí mismo, como decía Jung, ¿verdad? Tu lectura puede ser distinta, pero sin lugar a dudas para mí esto sugiere que Eurídice no es solo un ser externo, sino una cualidad que Orfeo busca en sí mismo y la proyecta. Es su propia percepción de cómo su autoimagen. Siendo hijo de una musa, podría representar esa inspiración que lo impulsa a cantar y a transformar la realidad con su arte. Por eso es ayudado por Apolo. Si no es su hijo, por lo menos es uno de los protegidos, o el único más protegido, que le regala una lira, comparte su don. En ese sentido, podríamos encarnar la fuerza que lo guía a través de Eurídice, ¿verdad? Pero también el dilema de mirar hacia atrás, el riesgo de perder aquello que solo puede existir en el equilibrio entre lo consciente y lo consciente. Por eso se convierte toda su historia en una tragedia. Y por eso las Ménades lo destrozan, porque él pierde la capacidad, la conexión que tiene con el mundo terrenal la pierde por enamorarse de una proyección de sí mismo y no haber podido rescatar del inconsciente colectivo la enseñanza, el aprendizaje, más bien la enseñanza está. Y bueno, como no soy consejera, ni sacerdotisa, ni psicóloga, ni nada que se le parezca, hasta acá puede llegar mi recomendación para vos que estás escuchando. Hasta acá llega este eco.